Cantares 1:17a dice, las vigas de nuestra casa son de cedro. Las vigas de nuestra casa son de cedro. Ya, yo me imagino que todos tienen ya la palabra ya abierta, la Biblia ya abierta en su capítulo, así que ya no me demoro mucho en esto, ¿no? Pero sí vamos a explicar qué significado, qué aplicación le damos, qué es lo que quiere el Señor mostrarnos en cuanto a el material, en este caso las vigas de nuestra casa que son de cedro. Recordarán, según el verso 16 de Cantares, verso 16, 1:16 dice aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Qué romántico, ¿verdad? Qué romántico, y también nos habla de que estos esposos compartían, ¿no?, sus amores entre los campos, entre paisajes verdes, flores. Y ahora la Sulamita pasa a la casa que compartirían como pareja. Era una casa sólida porque tenía vigas. Dice, las vigas de nuestra casa. No todas las casas son tan fuertes, ella sí tenía. Era una casa sólida porque tenía vigas, los cimientos. Pero algo que llamaba la atención era que esta casa estaba hecha de cedro. El cedro, ustedes saben, es una madera dura, sólida, fuerte, rojiza, que brinda una, ¿cómo les digo?, una belleza cuando uno observa, al ver la calidad, al ver los muebles que se elaboran de este material, y también como que ofrece cierta seguridad, brinda seguridad, confort. Al mismo tiempo, el cedro es una madera perfumada, que por supuesto emitía un olor exquisito. En el tiempo de Salomón, la madera de cedro era muy cotizada entre los comerciantes. Cuando David llega a ser rey, se hizo un palacio de cedro. Y Salomón, su hijo, siguió su ejemplo, construyendo una casa, la casa del bosque, del mismo material. Es posible entonces que tenía en mente una casa sólida, más fuerte, perfumada. Ya ella podía percibir eso cuando ella dijo, las vigas de nuestra casa son de cedro. Creo que también eso es como una expresión de admiración, de sorpresa ante algo que era tan bello y hermoso. Tomen nota que ella no dijo que el edificio era su casa. No dijo, ay, qué linda casa que me has hecho, no. No. ¿Ella qué dijo? ¿Las vigas de qué? De nuestra casa. Muy bien, Graciela, de nuestra casa. Las vigas de nuestra casa. Ella pudo decir las vigas de tu casa o las vigas de mi casa, pero ella te está diciendo las vigas de nuestra casa son de cedro. ¿Por qué? ¿Por qué expresaría así nuestra casa? Ella diría así porque ella estaba pensando en el uso que haría de esa casa y no tanto quién la construyó. Interesante que eso debería también pasar para los esposos, ¿no? Decir, esta es mi casa, esta es tu casa. Ándate a bañar con tu casa. Tú tienes que decir nuestro hogar, nuestra casa, porque es el lugar de amor donde se vive. Claro, si es un infierno no puedes decir eso, pues ahí vas a decir tu casa, ¿no? Esa es tuya, este es mío, ¿no? Inmediatamente uno está declarando, porque saben que de la abundancia del corazón habla la boquita. Entonces ella estaba pensando más bien en los momentos de amor que ella viviría, por eso es que hablaba nuestra casa. Ahora, el constructor fue Salomón, pero como ambos usaban la casa para descansar, para disfrutar sus amores, su relación amorosa, la Sulamita llama a este lugar espléndido nuestra casa. Hablando de esto, también les digo, le aclaro un poquito que puede ser de repente un lugar pequeño, sencillo, modesto, pero puede ser un hermoso palacio para quien lo vive.
Y ahí no vamos a decir tu palacio, mi palacio, sino nuestro palacio, nuestra vivienda, nuestro hogar, ¿no? Yo recuerdo mucho la casa de mis padres. La casa de mis padres era una casa pequeñita, bien sencillita, muy pequeñita, pero éramos sumamente felices, éramos sumamente felices. Yo tengo recuerdos, y era una casa que estaba alquilada, mire. Esa es la casa alquilada, ¿no? Teresa. Pero si vives en amor, sobre todo en la presencia de Dios y con las personas que amas, que te rodean, entonces ahí, que quién hizo, quién la construyó, eso no tiene sentido. Un gran ejemplo que nos da la Sulamita. Decía que el Palacio de Salomón y también su casa del bosque no eran los únicos edificios hechos de cedro. El templo de Jerusalén, que era un edificio muy importante en la vida de Israel, también lo era. Y vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5, para dar lectura a partir del verso 6 en adelante, 6 al 10. Primera de Reyes 5, del 6 al 10, leo así directamente la palabra de Dios. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón una madera de cedro, madera de ciprés, toda la que quiso. Ahora, construir el templo conociendo el amor que tenía David para el templo, cosa que Dios no le permitió hacer el templo, pero él vio, Salomón vio a su padre, cómo él consideraba el templo como algo muy, muy importante. Entonces fue muy fácil también entender que Salomón, a la hora porque a él sí el Señor le permitió hacer el templo, entonces él buscó lo mejor, y lo mejor era la madera. ¿De dónde? De cedro, ¿no? De cedro, madera. Hay varias clases de madera, pero la de cedro es una de las mejores. Aparte por su resistencia, hemos dicho por su perfume, qué exquisito, ¿no? Y también tengo por allí, a ver, el capítulo 6, versos 9 a 10. Dice, y labró pues la casa, la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas. ¿De qué? Maderas de cedro. Después el verso 15 dice, y cubrió las paredes de la casa con tablas ¿de qué? Con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. 15, el 18, también el 18, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores, todo era cedro, ninguna piedra se veía. ¿Cómo le llaman cuando se tapa y se cubre con madera? Tiene un nombre. Enchapado. Gracias, se me está ayudando acá, enchapado, un enchape de madera. Y la madera era una madera fina y cedro. No era cualquier cosa. Entonces, vamos a ver qué más significa. Pero también tengo una cita más en Esdras. Esdras, Antiguo Testamento, profeta Esdras, capítulo 3, verso 7, dice, desde el 6, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios. Acuérdense, los sidonios los mejores que trabajaban en madera, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Miren, las autoridades no apoyando la labor, el deseo del corazón, porque Salomón estaba conectado pues
con Dios y quería ofrecer a Dios lo mejor. El verso 8 termina diciendo para que activasen la obra de la casa de Jehová. Dios usó a las autoridades que precisamente no eran del pueblo de Israel para que ayudasen a su pueblo. Verso 9, Jesús también sus hijos, sus hermanos, también sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, en un equipo, un trabajo de unidad, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando terminaron, eso fue maravilloso, una fiesta de alabanza y de adoración al Señor. Así, entonces vemos pues que los hijos de Judá cuando volvieron del exilio de Babilonia, encontraron pues el templo destruido, toda la ciudad en ruinas, y ellos reconstruyeron. Entre las cosas que reconstruyeron fue nuevamente hacer el templo, y al reconstruir el templo nuevamente tuvieron que usar madera de cedro. Y eso está pues en lo que hemos leído, Esdras capítulo 3, verso 7. Ahora la aplicación, vamos a la aplicación, es bastante clara. El edificio que compartimos con el Señor Jesús. ¿Cuál es el edificio? ¿Cuál creen ustedes que es el edificio que compartimos con Él? ¿Cuál será? La iglesia. La iglesia, la que está en la avenida Turmalinas. No nosotros, el pueblo de Dios. ¿Alguien tiene otro pensamiento? ¿Qué podría ser el edificio? La edificación de nuestra casa, de nuestro corazón. Ahí está mejor. Nuestro corazón. El edificio que compartimos con el Señor Jesús es el santuario de nuestros corazones. De tu corazón, de mi corazón, de nuestros corazones. Porque es allí donde el Señor habita con nosotros para morada de su espíritu, ¿verdad? Pero por otro lado, sabemos que nuestro corazón, todavía tenemos un corazón pecaminoso, hechos de espinos y cardos, oliendo a carne y oliendo al mundo. No es un lugar muy apropiado para el Señor a veces. Pero Él precisamente crea en el pecador arrepentido, ¿no?, un corazón nuevo. De tal manera que tú y yo ahora tenemos un corazón nuevo hecho de un material superior, representado aquí por el cedro. Hecho de un material superior. Si estamos en Cristo, Dios nos ha dado un nuevo corazón, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Así es. Todo lo viejo va pasando. Por eso es que tenemos que cuidar el santuario de nuestro corazón. No es que se trata de ser santo porque a eso cucufato, la pastora que cucufata. No, es que se precisa. Santidad conviene a mi casa, dice el Señor. Porque si nos damos permisos, entre comillas, para hacer esto o lo otro, entonces atentamos contra la santidad y entonces el Señor no puede habitar en un santuario que está contaminado. Él tiene que sentirse cómodo. El Espíritu Santo nos llena con poder cuando la vasija está. ¿Cómo está la vasija? El vaso, que es tu corazón también. ¿El vaso está? Limpio. ¿Cómo tiene que estar el vaso? Limpio. Lleno. Bien, limpio. Limpio. No somos perfectos. Tenemos errores. Metemos la pata de vez en cuando, pero tiene que estar nuestro corazón limpio. Inmediatamente yo me doy cuenta que le he fallado en esto, lo otro al Señor, a mi Señor o a tu Señor, inmediatamente me quebranto, me arrepiento y no más. No voy a estar coqueteándome con el mundo y después decirle sí, dándome golpe de pecho como hacían las viejitas en la Iglesia Católica. Porque no puedo jugar a dos caras. Soy de uno o soy de otro. Si he decidido por mi Señor, entonces tengo que guardarme para mi Señor. Si fallo de una u otra manera, inmediatamente me doy cuenta, me hacen ver, inmediatamente pido perdón a mi Señor y me arrepiento. Porque Él tiene que sentirse cómodo. ¿Cuántos saben que Dios tiene que sentirse cómodo con nosotros? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es.
Entonces, esa relación pues entre el carácter de Dios y nuestro corazón es muy importante. Eso es lo que constituye es ese cedro que tiene que ser de buena calidad. Tu santuario es de buena calidad, mi santuario es de buena calidad. Y eso lo conseguimos a través de la regeneración del Espíritu Santo. Él brinda una regeneración al creyente, al que está dispuesto, ¿no? Que le va a dar un corazón firme, un corazón hermoso, aromatizado como el cedro. Porque cuando uno empieza a fluir, empieza por el Espíritu, son bendiciones. Cuando el mundo observa el amor que tú tienes para los demás, para ellos mismos, entonces Dios va a ver que esto sale como un perfume agradable. Así como cuando tú le cantas, que también equivale a ofrecer un perfume, algo hermoso para el Señor. Así cuando te das también con tus vivencias, en tus cosas de tu diario vivir, estás presentando esto, se dan cuenta que algo especial está ocurriendo contigo, ¿no? Y eso tiene que ser digno de la morada del Rey, digno de la morada de Jesús. Amén. Lo que debemos hacer como creyentes es mantener ese corazón nuevo en una buena condición espiritual. Como a veces que tenemos que mantener al día el carro, ¿no? Que el carro esté operativo, que no le falte aceite, que estén las bujías, que estén todos los implementos en orden para que funcione. No esperar que el carro un día se te plante y ya, ahí te quedaste. No, hay que hacer un mantenimiento. Así nuestro corazón también requiere un mantenimiento, y ese mantenimiento lo hacemos todos los días con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es agua, ¿verdad? Agua que va limpiando. Pero si tú no te sumerges en el agua, todavía van a permanecer cosas de esa vieja naturaleza, de ese corazón pecaminoso, que está hecho de cardos y espinos, que todavía fastidian y molestan. Entonces uno tiene que hacer con la ayuda del Señor, pues esforzarnos para que Él nos esté ayudando, el Espíritu Santo esté ayudándonos, de tal manera que nos presentemos ante Él con una buena condición espiritual. Cada día afirmando nuestra fe en el Señor, limpiándonos de todo pecado. Apenas detecto algo que les va inmediatamente, como les digo, pidiendo perdón al Señor y rectificando no más, y más bien pidiéndole a Él, manifestando los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. En estos días era un poco difícil, ¿no? Enseñar a los jóvenes cuando todavía no tienen a Cristo hablar del Espíritu Santo, pero el Señor me ayudó para poder explicar que se requiere verdaderamente la intervención del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo lo tenemos arrimadito o lo tenemos aquí en una cadenita en forma de palomita y creemos que esa es la labor, ese es el Espíritu Santo. Sí, yo amo al Espíritu Santo, pero nunca conversamos, nunca le permitimos a Él que nos ayude, que nos asesore, que nos libre. Olvidamos, ¿no? Y que te dé también los frutos, porque tú necesitas esos frutos. Otro día vamos a estudiar sobre los frutos del Espíritu Santo. Esos tienen que estar operativos, moviéndose para ser de bendición a otras personas. Entonces, de ese modo el Señor se va a sentir cómodo y se va a manifestar, te va a usar. ¿Cuántos quieren que el Señor les use? Sí, pastora. Amén. Así tiene que ser, pastora. Amén. Amén. Yo también quiero que el Señor me use. Yo deseo que el Señor, mi Señor, me siga usando, ¿no? Para que Él se alegre, para que Él sea glorificado. Entonces, eso va a depender de que nosotros tengamos esa opción de brindarle, ¿no? Tener esas hermosas experiencias en la mañana. Ay, no, pero que yo ya oré, nada que yo ya oré, yo ya oré ayer, ya oré la semana pasada, olvídate de eso, cada día. Así como comes 3 veces al día, bueno, pues acércate, no solamente a pedir por los alimentos, sino ten un tiempo de conversación con el Señor. Oración es conversar con Dios. Dice Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con quienes, con los que le temen, con los que obedecen su palabra, con los que le buscan, con aquellos que hacen conocer su pacto. Cuando tú estás predicando, cuando estás compartiendo, entonces Él se está alegrando y el Señor va a anhelarte y Él va a disfrutar mucho cuando tú en la mañana le buscas. Entonces, si queremos disfrutar esa experiencia, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como creyentes. La comunión íntima que empezamos a disfrutar ahora en nuestros corazones, las vamos a disfrutar mucho más cuando tengamos cuerpos glorificados algún día.
Por eso el Señor dice en su palabra que tenemos las arras de la herencia. Las arras es la cuota inicial de la herencia. Recién estamos recibiendo las arras. La primera cuota que el Señor nos quiere dar, un adelanto, un anticipo. Pero cuando venga ese día, entonces lo vamos a disfrutar mucho más cuando tengamos cuerpos glorificados. Pablo dijo en 2 Corintios 5:1, una casa, un edificio no hecho de manos, eterna en los siglos. Hermoso. Esa casa será superior a la casa que tenemos ahora, porque en la actualidad nuestros corazones regenerados están ¿dónde? En un cuerpo que se va desgastando, ¿sí o no? Si eres consciente de eso, ¿verdad? Un cuerpo que se va desgastando. Si no, busquemos segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Es un verso que a veces no les gusta mucho a la gente, ¿no? Porque solamente nos gusta escuchar cosas bonitas, preciosas, alentadoras. Qué lindo, vas a ser próspero, vas a ser bendecido. Sí, eso está muy bien también, pero mira lo que dice el 16. Segunda de Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? ¿Se va qué? Desgastando. Ajá, ay, eso no nos gusta, ¿no? La que hemos pasado hace 4, hace 5, no queremos, ¿verdad? Nos resistimos. Pero se va, ¿qué cosa dice? Yo no digo, dice la palabra. Se va desgastando. Muy bien, se va desgastando. Sin embargo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El interior, el ser espiritual. Entonces, por eso les explico siempre, es de adentro para afuera. Si el interior, que es el espiritual, tú no lees, no escudriñas la palabra, te descuidas en venir al templo, no oras, no conversas con el Señor, ¡pum! El espiritual también se va desgastando bien feo. Porque lo poco que tú has tenido se va consumiendo, así, como cuando se acaba la gasolina del carro. Se va evaporando, se consume. Por eso es que hay que estar constantemente, cada día. Por eso la palabra dice, ora sin cesar. Sin cesar significa constantemente. No pares, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de pedir. Entonces tú estás teniendo una comunión cercana con el Señor. Ay, Señor mío. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, una casa superior que la que tenemos ahora, ¿ya? Aunque importa, aunque se vaya desgastando. Si estamos con el Señor, ojo, el Señor nos va a renovar también el interior y también la parte externa. Nos va a ayudar. Yo observo la gente que está alejada del Señor, que no quiere saber nada del Señor, están y han sido contemporáneos míos, mujeres o hombres, están bien, bien acabados. Y si esas personas se asombran y dicen, pero ¿cómo yo también tengo, quizás soy hasta menor que usted, y cómo? Porque ellos se miran en el espejo. Una vez se han acercado, a ver, pastor, a ver, míreme acá, a ver, voltee para acá. ¿Qué le han hecho? Es el Señor que nos va rejuveneciendo como las águilas, pero para que pase esto, tienes que estar bien cerquita con el Señor, ¿ya? Entonces nos vamos también a renovar también en la parte interna. Cierto que hay dificultades, hasta imagínense, porque eso también es hablar de la realidad. Se va desgastando hasta que se desintegra con la enfermedad y la vejez. Eso pasa, sí, aunque no querramos, ¿ya? Se va desintegrando hasta que llega un momento en que ya. Por eso Pablo gemía y le decía que él anhelaba ser revestido de esa nueva habitación celestial, porque ya él tenía su edad y también estaba con ese aguijón de la carne, que nadie sabe de qué se trataba, pero deberían ser dolores, deberían ser problemas de huesos, algunos dicen que eran problemas de huesos, que no podía caminar y sufría mucho. Lo que sea, él anhelaba ser revestido con esa habitación celestial. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 2. Sí, estamos ahí, ¿verdad? ¿Cuántos se están gozando? Yo me estoy gozando grandemente porque esta enseñanza primero es para mí.
Y después yo se la comparto a ustedes. Entonces, cada creyente es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Cada creyente, usted y yo Amén, somos, gloria a Dios. es un templo del Espíritu Santo. Y Amén. tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de glorificar a Dios en su cuerpo, nuestro cuerpo. La cita está en 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no nos pertenecemos? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Ya no nos pertenecemos. Ya no. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidarlo. Lo que vemos, oímos, tocamos, hacemos. Hemos sido comprados por precio, así que ya no nos pertenecemos. Pertenecemos al Señor. Tal como el dueño de una casa mantiene las puertas y ventanas de su hogar barnizadas, ¿no? Arregladitas. Así el creyente debe mantener ese cedro, el cedro de su corazón, en óptimas condiciones espirituales, ¿no? Tomemos un tiempo para examinarnos cómo se encuentra el templo espiritual que Dios ha creado en nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa puerta? ¿Cómo están esas ventanas? Hay que imaginar que sean de madera. ¿Estarán apolillándose? ¿Estará descentrada la puerta? ¿Estará floja de un lado que ya no cierra? ¿Se ha encontrado alguna vez una puerta que no cierra? Porque se bajó, se desniveló. ¿Cómo estarán las partes de nuestro cuerpo, mente, corazón, que necesitan ser lijadas? A veces se lijan a través de las pruebas, pues, y dicen, ay, ¿por qué me vino eso? Necesita ahí una lijadita, ¿ya? Nos tengan una prueba de, ay, una lijadita. Necesitan ser barnizadas. ¿Para qué? Para mantener la hermosura interna y así poder agradar al Señor. Que no sea que porque nos falta o que nos hemos descuidado, el Señor sea parte de nosotros. No, de ninguna manera. Hoy día estuve enseñando en un salón, creo que era cuarto, estaba enseñando sobre un rey malvado. Los chicos me preguntaban, ¿cómo es posible que un rey sea así tan malo? Y que haga cosas tan terribles. Y todo lo que le vino. ¿Y cómo le castigó? ¿Cómo le castigó Dios a ese rey? ¿Cómo terminó tan mala? Porque con el Señor no se juega. El Señor había determinado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Pero ellos estaban destinados a adorar solamente a Jehová Dios. Pero ellos se contaminaron con sus vecinitos, amigos, que eran idólatras, tenían otros dioses, y hicieron baales, hicieron cultos, quitaron los utensilios del templo, destruyeron las cosas. ¿Para qué? Para hacer las cosas a su manera. La vivencia de los amigos del mundo, los vecinos, los reyes extranjeros que vivían cerca de ellos, rodeándoles, claro, se contaminaron, pasaron la religión, la idolatría de sus dioses falsos para contaminar y contaminar. Y el Señor se molestó muy, muy, muy feo. Y sacó al rey. En este caso yo estaba hablando del rey Acaz. Mal hombre, mal terminó. Ahí paramos y sigo un poquito más. Creo que todavía tengo espacios y tengo tiempo todavía. Estoy dándoles ya otra clase que está en Cantares 1:17a, que seguimos con las vigas de nuestra casa son de cedro, pero ahora vamos a ampliar un poquito que la iglesia es la casa de Dios. Entonces pongan ahí un título, la iglesia es la casa de Dios, con el mismo pasaje de Cantares 1:17. 1:17. Ya hemos visto entonces que tenemos el santuario aquí, el cedro representa nuestro corazón. Ahora vamos a hablar, las vigas de nuestra casa son de cedro. La iglesia, para empezar, es de Cristo. Porque ¿quién es el que la construye? El Señor, ¿verdad? Él es el constructor, Él es el gran arquitecto, Él que también suple los materiales, ¿no? Para la construcción. Él mismo, Jesucristo, es el mismo fundamento, es la piedra angular.
del edificio. Hablando de la piedra angular, anoten esa cita, 1 Corintios 3, versos del 10 al 11. Y también otra cita, 1 Pedro 2, 6. Pero ustedes eso lo van a leer en casa, por favor, lo complementan para poder hacer la aplicación, si no, no me va a alcanzar. Quiero hacer más bien la aplicación. Tomen esas citas de referencia, 1 Corintios 3, versos 10 al 11 y 1 Pedro 2, 6. Hablando de la piedra angular, resulta que en una construcción, me parece que yo lo he explicado, hasta lo he graficado, vamos a imaginar ladrillos o piedras, ¿no? En aquellos años las construcciones eran de piedras, mucha piedra en Israel, se necesitaban labradores. Tenía que ver una piedra más grande, estaba situada estratégicamente en un ángulo, eso era lo que sostenía el edificio. Y al Señor Jesucristo se le compara como la piedra angular, haciendo comparación con ese edificio, con ese sistema de construcción antiguo, por cierto, ¿no? Entonces, Jesucristo, hemos dicho, Dios es el dueño de todo, es el arquitecto también, porque Él construye, provee los materiales. Los creyentes, Jesús es la piedra angular, el que sostiene. ¿Y qué son los creyentes? Los creyentes vienen a ser las piedras. Hablábamos de construcciones de piedras. Por eso es que Pedro habla de piedras vivas. Nosotros, entonces, tú y yo somos, ¿qué cosa? Piedras vivas que somos colocadas, ¿no? Sobre el fundamento. Eso está en 1 Pedro 2:5. Entonces, vamos a pensar por un ratito que estamos ubicados sobre la roca de la fe en Cristo. Nuestra base es la fe en Cristo Jesús. Jesús, que Él edifica la iglesia, lo hace de tal manera, ¿cuántos saben que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor? ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben? Amén, pastora. Amén. Parece que estoy con momias, que no contestan, no tienen vida. Señor de los cielos, manda algo. Es que nos bloquean la... Pero a mí me gusta interactuar. A veces tienen que interrumpir cuando hay bullas raras, ¿no? Que ya interrumpen lo que yo estoy hablando. Eso sí, hasta en el templo no me agrada para nada una distracción, porque uno tiene que concentrarse y a veces una distracción, un ruido, los perros que están ladrando sí me molestan. Pero después tiene que haber apertura para que haya comunicación, ¿ya? Entonces decía, y ustedes han escuchado siempre, cuando hacemos guerra espiritual, estamos declarando este versículo, que está en donde... ¿Saben? ¿No es cierto? ¿Dónde está ese versículo? Ahora sí quieren apagar todos, quieren apagar sus... ¿No? Vivos son. Las puertas del Hades no prevalecerán o no van a vencer contra la iglesia del Señor. ¿En dónde está eso? ¿Dónde? Échatela a buscar. Ahora, pues, todos están acostumbrados a que la pastora Rosita le diga, pastora Rosita, ¿y ustedes qué buscan? Tienen que ya saber, hermano, porque este es un versículo que usamos mucho en la guerra espiritual. Cuando uno está hablando con el vencido, tiene que citar eso. Son palabras de Jesús. Cuando le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las punto y coma, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra la iglesia. Palabras de Jesús. Las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no van a prevalecer, no van a dominar a la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor que tiene que dominar y tener victoria, y cantar victoria y vivir en victoria. ¿Amén o no amén? Autoridad. Amén. Amén. Claro, es la autoridad y podemos hacer por eso guerra espiritual, porque no se trata guerra con personas. No es lucha, no que me pelee con fulano o sutano, no, la guerra no es con ninguna persona, la guerra es contra principados, gobernadores, Gobernador de las tinieblas, huestes de maldades. Huestes de maldad. Segundo cielo. Espíritus inmundos. De primer y segundo cielo. Están en el primer y segundo cielo y también están también alrededor y también hasta se van a la iglesia también. Hay espíritus inmundos que rondan la iglesia. Amén. Las ciudades. Nuestra familia. En todos lados. Por eso tenemos que tener un espíritu de lucha.
Ay, no, pero qué exagerada la pastora. No, no. De mí ni pienses nada, mejor calladito, ¿ya? Si has pensado algo, calladito, llévaselo al Señor y dile, qué loca es tu pastora, dile, ¿ya? A ver qué te dice el Señor después, ¿ya? Después nos encontramos en un mes y te voy a ver quién está más loco, ¿ya? Tenga mucho cuidado. Entonces, tener ese espíritu de lucha, de guerra, porque la verdad es que si uno no lucha, no vamos a tener victoria. Si te quedas pasivo ahí, que estás, o pasiva, ¿no? Que te ataca por aquí, ataca por un lado y te quedas así mirando, contemplando. Ay, Señor, todo lo que me acontece, Señor, parece que me has olvidado, Señor. Eso no es guerra espiritual, eso es una queja, es un lamento tonto. Tú tienes que aprender a orar y también a hacer tu guerra espiritual. Y los hombres también tienen que hacer guerra espiritual. No tener miedo al enemigo. A veces son valientes, ¿no? Machazos son para alguna cosa. Ahí, hacer guerra, ahí pues, ahí se necesita hombres firmes, de guerra. Si no, mejor llámese otra cosa. Ya no me quiero meter ya con los hombres. Con todo el respeto a los señores caballeros que me acompañan, no se asusten, ya les amo mucho a todos. Sé que son bien hombres, sino que falta un empujoncito para aprender a guerrear. Piensan que la guerra es de los viejitos, ¿no? De las hermanitas, ¿no? De las reliquias de la pastora. Oh, por favor, por eso es que tú estás ahí, eres joven, pero estás como viejo, ya deprimido, ya deprimente, porque no hay esa fuerza no te la da la universidad, esa fuerza no te la da tu carácter, esa fuerza te la da el Señor. Cuando tú has conquistado, cuando tú estás alineado y sabes, entonces sabes que el enemigo está vencido. Si por un camino viene, ¿por cuántos se van? Por 7. Por 7 salen huyendo. 5 caminos salen escapando, van como polvo, dice ahí un salmo que habla todo de guerra espiritual. Que un buen día se los voy a pedir que me lo den de memoria, ese salmo de guerra espiritual. ¿Cuál será? Ay, pues ¿cuál será? Investiguen, ¿ya? Trabajo de investigación. Entonces, ya saben, entonces esa cita está en Mateo 16, 18. Luego de edificar la iglesia, el Señor reside en la iglesia, haciendo la suya. De cierta manera, las 3 personas de la Trinidad habitan en ella. El versículo que respalda lo que estoy diciendo está en Efesios 2:22. Anoten Efesios 2:22 y ya lo van a estudiar en casita y van a decir, ajá, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se mueven en la iglesia. La iglesia, hermanos, es el templo, pero no como edificio solamente, es el templo del Espíritu Santo, primeramente, que reina hace muchos años, y constantemente lo digo, el dueño de la obra es el Señor, el Espíritu Santo el que conduce. Nosotros solamente somos simples siervos. Simples siervos. Cuando hago cartas a mis amigos pastores de otros lugares o de otras, pongo siempre Rosa de Amoretti o Pastores Errol y Rosita Moretti, siervos del Dios Altísimo. Un poco pastores, porque el título no es eso no va, eso no es tan importante ni relevante. Y vieron como unas se fueron como furiosas porque no les llamaban pastoras, vieron cómo se estrellaron contra sus propias narices, porque eso no es lo más importante. Igual les sigo diciendo pastora Graciela, pastora Ete, y si no también es Ete, pastor Gabriel, cuando no también es Gabriel, y hermanos míos, eso es hermoso, porque Dios nos permite así, con un corazón humilde. No importa las titulaciones en ese sentido. Que claro que hay que estudiar, sí, porque tenemos que estudiar y mejorar. Por eso están aquí, porque quieren aprender más del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor mora en el corazón, principalmente, acuérdense, es el corazón de los creyentes, en nuestro corazón. Si yo le recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, ya Jesús vive en mí por la fe. No quiere decir que me han hecho un corte acá y adentro me tiro a Jesús, no, o me cuelgo algo encima que represente a Jesús, no,
sino que por la fe yo estoy declarando. ¿Qué estoy declarando? Lo que Jesús hizo por mí. Jesús te ama, Jesús murió por ti en la cruz, Jesús derramó su vida hasta la última gota de su sangre por ti, porque te ama, porque dice la Escritura que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús, a su Hijo único, para que todo aquel que crea, todo aquel que escuche y crea, no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Para eso vino Jesús. No implantar una religión, sino una relación. Él quiere tener esa relación contigo. Tú tienes que tener, necesitas. Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios vas a tener dificultades. Por eso hay que acercarnos al Señor. Entonces la iglesia viene a ser la habitación del Señor también. La iglesia, el conjunto de creyentes. Y más cuando nos congregamos en un templo, en un lugar que Dios nos ha dado, ¿no? Es un lugar donde reside su honor. Como dice un versículo, uno mayor que el templo está aquí. El mayor es Dios. Ese reside en nuestros corazones y también está en todo lugar, pero también donde le invocamos, donde su pueblo, donde sus hijos se reúnen para cantarle. Ahí está Dios. Dice que Él vive, habita en la alabanza de su Pueblo. pueblo. Nosotros somos su pueblo, los redimidos por Cristo Jesús. Lamentablemente, a veces decimos, porque escuchamos tantos últimamente pueblo, pueblo. Como dice el gobernante pueblo, pueblo, pero no sabe ni quién es el pueblo, no sabe nada de nada. Y a veces decimos amar al pueblo, pero tampoco nos se muestra. El pueblo somos todos nosotros, pero el pueblo que está en la iglesia es el pueblo que ha recibido a Jesús en su corazón. Nosotros somos pueblo de Dios. No quiere decir que somos, no, nadie nos puede ningunear tampoco, porque en Cristo Jesús, caramba, soy una hija de Dios, hija del Rey. Usted con Jesús es hijo del Rey. Usted no es cualquier cosa, nadie le puede despreciar. Hoy día estaba enseñando en una sección. Nadie le puede ningunear, nadie le puede hacerle sentir inferior a nadie. Cada uno tiene que tener la autoestima adecuada, ni superior a nadie, ni tampoco inferior a nadie, señores, sino la adecuada, como dice, cada uno piense de sí con cordura, ni superiores a nadie, ni inferiores a nadie, pero como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que ser bien tratados y respetados. Amén. Amén. Es hijo de Dios. Si usted ha creído en Cristo, es un hijo de Dios. ¿Y los hijos de Dios cómo se llaman? Los hijos del Rey, ¿cómo se llaman? Príncipe. Príncipes, princesas. Es como camina el príncipe, cómo camina la princesa, toda así derrotada, amargada, llorando, frustrado, con 1000 problemas. No, señor, si usted es un hijo de Dios, la depresión se va en el nombre de Jesús. Usted es un valiente, una valiente, porque sabe con quién está caminando. Yo decido por Cristo. ¿Ustedes por quién deciden? Por Cristo. Por Amén. Cristo. ¿Usted también decide por Cristo? ¿Seguro? Amén. ¿Seguro? Amén. 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 Seguro. Tenemos que decidir por Cristo Jesús, el mejor amigo. Estamos a veces en circunstancias difíciles. ¿Qué sería de mi vida si yo no hubiera tenido Cristo en mi corazón, hermanos? ¿Qué hubiera pasado conmigo si en un momento cuando vi a mi hija morirse, que nada pudo hacer la ciencia médica, de 14 años, tenía 14 añitos y ya se murió? ¿Cómo hubiera quedado si Cristo no hubiera estado en mi corazón? ¿Cómo hubiera quedado mi vida, mi ministerio, el trabajo, lo que me permitía? Si me enteré la noticia así, bruscamente, su hijo murió en un accidente a la edad de 31 años, un joven, hermoso, bello, si no hubiera tenido a Cristo. Pero a mí Cristo me levantó, Cristo me sustentó. Y por eso predico y con más fuerza comparto. Predicar es compartir mi fe. Yo tengo que predicar y hablar de las bondades de mi Jesús, porque yo sé que tú también lo necesitas, de una u otra manera. Y tú tienes que ser fuerte. Tú eres parte de el cuerpo del Señor, de la iglesia del Señor, y tienes que ser fuerte. Columnas fuertes en la iglesia, no simples oyentes que voy, caliento y me voy hasta la otra semanita y escucho ahí. No. Eso es religión, eso es liturgia. Nada de liturgia. Nosotros vamos a cantar, a adorar a un Dios vivo, hermanos, amigos. Amén. Amén.
Amén. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden también hallar a Dios, a disfrutar de su presencia. Cuando estamos cantando, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? Nosotros no tratamos de hacer música para que nos escuchen y para que nos miren o nos admiren, no. Nosotros le cantamos a un Dios vivo, un Dios que sé que va a recibir nuestros cánticos, porque el Señor dice en su palabra que la habita en medio de la alabanza de su Pueblo. pueblo. En medio de la alabanza, cuando nos reunimos para cantarle, Él está feliz. Entonces yo y tú y yo vamos a cantarle. Por eso cuando llega la hora de cantar lo vamos a hacer, aunque no tengamos muy buena voz, excelente voz, pero caramba, le damos con lo mejor, con el mejor ánimo, aun cuando estamos pasando por alguna tribulación, una prueba, un conflicto, ahí vamos, no faltamos, porque sabemos que al salimos renovados, porque Él estuvo con nosotros. En tercer lugar, la iglesia es suya porque es donde el Señor hace fiesta con su pueblo. ¿Ve? No es un lugar vacío porque Cristo llena su casa de toda clase de provisiones espirituales. La iglesia es la casa del banquete donde Él redime a su pueblo y cena con ellos. La cita que quiero que anoten está en Isaías 25:6. Isaías 25:6. Y también es suya porque es donde reposa con su pueblo y el Señor nos hace descansar. Por esa razón, cuando vamos a la iglesia, podemos haber venido muy tristes, con unas cargas encima de nuestra espalda, pero cuando termina la reunión salimos renovados, salimos con una fuerza, hermanos míos. Yo no sé, al menos eso me pasa a mí, yo creo que ustedes también, ¿no? Regresan a casa, de repente el problema todavía está, pero ya yo lo voy a mirar desde otra perspectiva, voy a mirar con las fuerzas que el Señor me da, y pronto, confiando en Él, me lleno de gozo, de alegría, y cuando vengo del culto, yo me pongo a cocinar y empiezo a hacer las cosas con alegría y estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha renovado, me ha alegrado, porque hemos estado juntos en la casa del Señor. Muy bien, no sé si preguntas hasta aquí. Si no, quisiera leer el Salmo 32. Si no hay preguntas, o me ponga, por favor, Pastor Gabriel, póngame la cita, es creo bastante grandecita. No, corto, Salmo 132, lo tiene a la mano, muchas gracias. ¿Lo tiene o no lo tiene? Salmo 132, si no lo leo yo. Salmo 132, verso 13-14, nada más. Ahí está. ¿Qué dice? Está saliendo la cita. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Estamos en el Salmo. No pasó la cita. Salmo 132. Verso 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Ya les he explicado que Sión, ahí está la cita. Salmo 132, verso 13. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Les he explicado que Sión es el lugar donde se congrega su pueblo. No es el Sión, también se llamaba Sión, a una montaña. ¿Qué pasa, Pastor Gabriel? ¿Estaba muy nervioso usted? La cita no aparece muy bien. Pero ya creo que ya apuntaron y se los estoy compartiendo. Nuevamente lo leo, porque Jehová ha elegido a Sión. Lo que pasa es que el Salmo 131, pero estamos con el verso 13. 13. No está en el 2, 3, 4, es 13. 13. 13. No llega ahí. Hasta el 5 nada más está llegando. Sube un poco más. Verso 13. Está subiendo al 6 muy lento. Ya, ahí está. 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. No me mueva, por favor. No he terminado. Aquí habitaré porque la he querido. Hasta ahí. No lo mueva. Expliqué que Sión, si bien es cierto, es un monte en Israel, pero cuando habla aquí de Sión está hablando un lugar especial. Un lugar donde Él viene
y hoy día representa a su pueblo cuando viene y se acerca. No me lo quite, yo no quería que me lo quitara, estamos viendo el versículo. Ahí está, Sion. Estamos hablando de Sion. Esa palabra Sion, que es un lugar físico en Israel, monte, representa la presencia del Señor con sus hijos, no solitos, sino con sus hijos. Y dice que la quiso por habitación para sí. Él le encanta estar con sus hijos, él le encanta estar. Por eso es que tenemos que urgentemente saber que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos tengan a Cristo en su corazón para que también participen de las bondades, de las bendiciones que Dios. Se están perdiendo la bendición de Dios. Dice, la quiso por habitación para sí. Y verso 14, este es para siempre el lugar de mi reposo. Mira qué hermoso. Y vienen una serie de bendiciones, por cierto, pues el verso 15 dice, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Cuando uno busca primeramente el reino de Dios, su justicia, que dice la palabra, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Si tú buscas y a Dios primero, vienen una serie de bendiciones. Verso 16 dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, a sus líderes. Serán gente verdaderamente convertida al Señor, con vidas llenas del amor de Dios. Sus santos darán voces de júbilo. O sea que estamos en constante alegría. Cuando uno da voces de júbilo, a veces lo hacemos en la iglesia, pero tenemos que decir a la iglesia, a ver, voces de júbilo, ¿no? Eso tiene que salir espontáneo. Alegría, que estás contento. Como cuando gana la Alianza Lima, ¿verdad? O la U, Muri, no sé quién gane, ¿no? Cuando gana Alianza, Pero cuando estamos en la casa del Señor, pues mucho más alegría, júbilo. Júbilo es con un grito estrepitoso. Y ahora sí puedes sacarme la palabra, ya estamos terminando. Estamos terminando. Entonces, es la iglesia más que en cualquier otro lugar que el Señor va a permitir que cada creyente, ¿no? En todo lugar somos templo del Espíritu Santo, pero ahí tenemos la responsabilidad de glorificar al Señor en su cuerpo, en conjunto, ¿no? También, ojo, que la oración congregacional, por eso es muy importante en la iglesia. Una oración, yo puedo orar en mi casa, ¿cierto? Yo puedo orar de repente con ustedes virtualmente, como lo hacemos los días martes a las 6 de la mañana. Puedo tener una reunión con unos amigos o con unos pastores, reunirme, puedo hacerlo. Pero cuando la iglesia se reúne en el templo, en donde Dios nos ha destinado, y hacemos una oración, esa oración es muy poderosa porque somos, ¿no?, más personas. Entonces el Señor va a contestar. Cuando alguien tiene una necesidad, no tenga vergüenza. Alce su manito, pida, necesito oración. Esta semana, Dios mediante, si Dios lo permite así, vamos a estar orando por los enfermitos. Veo muchas personas que están enfermas, delicados con un asunto de salud, por un lado, por otro lado, pero precisas que vamos a orar. La oración del justo dice, ¿puede poco o orar? ¿Puede qué? Mucho. Puede mucho. Puede. La oración del justo puede mucho. Puede mucho. Que están congregados ahí justos en el Señor. Estamos clamando por una determinada persona. El Señor va a ser muy poderoso. Así que vengan, si tienen algunos enfermitos, también tráiganlos el día domingo, porque está habiendo mucha necesidad de esto y estoy sintiendo en el corazón que debemos ministrar sanidad el domingo. Y muy bien, tomemos entonces un tiempito ya cada uno en sus casitas, en su lugar, para examinar cómo se encuentra ese templo espiritual que Dios ha creado en nosotros, ¿no? ¿Qué parte de nuestro ser? Nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué cosas necesitarán ser lijadas? Nuestras emociones, quizás, nuestra voluntad. Siempre estamos haciendo nuestra voluntad, nuestro caprichito. Eso estamos haciendo. Y ignoramos la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué será? ¿Qué será eso que requiere una lijadita, ¿no? Y un barnizadito para mantener la hermosura interna que agrada al Señor, ¿no? Cada uno sabe, tiene la respuesta, y ya con eso estamos terminando la clase de hoy día, que la iglesia es la casa de Dios.
Y también hemos visto que el templo personal es nuestro corazón. Bueno, Hablando, haciendo comparativo con el material de cedro, que una madera exquisita, que somos, que Dios ha permitido que así sean nuestros corazones, hermosos, fuertes, agradables, que salga siempre un perfume agradable para los que nos rodean. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Ahora sí puede sacarme la escritura, Pastor Gabriel. Quiero despedirme pues de todos ustedes, una bendición especial para cada uno, que lo que emprendan, hagan sus manos sea de bendición, sea Amén. hermoso y de bendición. Y Amén. despedirme. Amén. Ya nos estamos, la clase se ha extendido, pero gloria a Dios por eso. Y ya Amén. nos estamos viendo el día domingo a las 9 de la mañana en el servicio, y no se olviden también pasar la voz a esas personas nuevas que se están entregando a Cristo para que tomen sus clases unos 30 minutos o 40 con la hermana Luisa Arroyo.